Estamos con las situaciones problemáticas de la 216. El que elegí fue el 3, nos dan el perímetro del rectángulo y nos pregunta cuál es el de área máxima. Hay que identificar qué información nos dan en el enunciado y qué nos piden, como en toda situación problemática. En el enunciado nos dicen que el perímetro, que para un rectángulo es 2x más 2y, y estoy pensando en que uno de los lados del rectángulo, mejor dicho, que dos de los lados del rectángulo, valen x y los otros dos valen y. Entonces el perímetro es 2x más 2y. Que eso tiene que ser igual a 12. Y después nos preguntan sobre el área, o sea, para qué casos el área es máximo. Lo que nosotros sabemos por el contexto del problema es que x es mayor a 0 e y es mayor a 0 porque son longitudes de lados. A su vez, como nos dicen que el perímetro es 12, tenemos una limitación también por arriba para el x y para el y. Por ejemplo, x no podría valer 20, porque si un lado vale 20, ya ahí con un solo lado me pasé del perímetro. X e y seguro tienen que ser más chicos que 6. Si el y se achica demasiado, se acerca mucho a 0, el x se tendrá que acercar mucho a 6 para que toda la suma me dé 12. Entonces, lo que estamos buscando es el máximo valor de A, del área, con, digamos, bajo esta restricción. Y sabiendo que el x está entre 0 y 6, y el y también está entre 0 y 6. De esto, de esta condición, podemos despejar el y. Y entonces, reemplazándolo en A, que A era x por y, que lo tenemos acá, nos queda que, si hago ese reemplazo, el A pasa a depender de un solo lado, de la longitud de un solo lado. A de x es x por, y en el lugar de y pongo 6 menos x. Y ahí logré, gracias a la condición que me pusieron, reducir algo que en principio era una función de dos variables, el área dependía tanto de x como de y, lo pude reducir a una sola variable. Eso ya de por sí es beneficioso, pero encima, como el x pertenece a este intervalo que está acotado, yo ese intervalo lo puedo cerrar. Puedo incluir el 0 y el 6 y hacerlo cerrado. En el contexto del problema, que x valga 0 o que x valga 6 no tiene mucho sentido, porque son los casos en los cuales el rectángulo achicó tanto su base o tanto su altura que se transformó en un segmento, deja de ser un rectángulo. Pero los puedo incluir con esa salvedad, que de última, esas dos áreas, de esos dos casos extremos, me van a dar 0, o sea que seguro que no van a ser el área máxima. Sabiendo que igual la respuesta no está ahí, pero me habilita a usar una herramienta que me va a facilitar un montón de cuentas. Por eso es que lo agrego, aunque el contexto del problema sea raro, lo agrego a propósito para que las cuentas queden más sencillas. Y siempre que el intervalo esté acotado, voy a poder hacer eso. Con acotado quiero decir que no es infinito, ¿sí? Que no es menos infinito a un valor determinado o de un valor determinado a más infinito, y menos que menos, de menos infinito a más infinito. Bueno, básicamente que es finito, que uno lo puede medir y ya está. Y digamos, este intervalo de acá vale 6 unidades de longitud. Es finito. Bien. Y este es, también se dice que vale 6 unidades la longitud, porque el hecho de que estén incluidos o no el 0 o el 6 no me agrega nada, o sea, son 2 puntos nada más. Son cosas adimensionales, no me agrega nada al intervalo. Entonces, cuando yo me quedo trabajando con esta función, que es polinómica, que por ende es continua en los reales, que es la que quiero maximizar, y estoy restringiéndome en un intervalo cerrado, ya puedo asegurar que alcanza máximo y mínimo absoluto seguro. Y, bueno, acá lo que escribí era lo que les comentaba recién, ¿no? De que hay casos extremos, que incluir este 0 y este 6 es deformar los rectángulos. Bueno, el hecho entonces de que la función sea continua en un intervalo cerrado
me permite asegurar que alcanza extremos absolutos en ese intervalo. ¿Y qué lo hace? O bien en los extremos del intervalo, que yo acá lo llamé frontera, en un intento, porque he notado otros años que al hablar de extremos del intervalo, justo en estos ejercicios en los que se están buscando extremos de la función, usar la misma palabra para referirnos a dos cosas distintas, una máximo y mínimo de la imagen y la otra máximo y mínimo del dominio, es un poco confuso. Entonces, y el término frontera está bien usado, o sea, a nivel matemático se le llama frontera, que de hecho lo vamos a usar cuando estemos hablando de extremos en dos variables. Tanto el 0 como el 6 son frontera porque si me corro un poquito a la izquierda del 0, me salgo del intervalo. Y si me muevo un poquito a la derecha, estoy dentro del intervalo. Por eso se le llama frontera en total concordancia con la idea de frontera de la vida cotidiana, ¿no? O sea, es lo que divide los países. La misma idea, lo que divide lo que está dentro del intervalo de lo que está fuera del intervalo. Y el 6 lo mismo. Bien. Entonces, va a ocurrir ese máximo y ese mínimo, van a ocurrir o bien en los extremos, en 0 o en 6, o bien en puntos críticos o números críticos del interior del intervalo. Entonces calculo los números críticos, para lo cual necesito calcular la derivada. La derivada es esta, que es una polinómica, y por ende existe en todo R. Digamos, no tenemos puntos críticos en el interior del intervalo por inexistencia de la derivada. La igualo a 0, despejo, me queda x igual a 3. Y el 3 pertenece al interior del intervalo, o sea, es más grande que 0 y más chico que 6. Por ende, es un candidato a que ocurra allí un máximo o un mínimo. O sea que, y es el único número crítico que tiene la función, y en particular en el interior del intervalo también. Por ende, solamente nos quedaron 3 números, que son el 0, el 3 y el 6. Bueno, y habiendo justificado eso de que el A es continuo en un intervalo cerrado, que por ende alcanza máximo y mínimo absoluto, y dónde los puede alcanzar, ya directamente se arma una tabla. Y no se tienen que analizar crecimiento y decrecimiento. Se evalúa A en los 3 candidatos, nos dio 0, 9 y 0. Eso significa que el 0 es un mínimo absoluto y que el 9 es el máximo absoluto. Y el mínimo absoluto ocurre en 0 y en 6, eso no hay ningún problema, o sea, el mínimo absoluto es uno solo, es el 0. ¿Sí? 0 y 0. Que ocurre en más de un valor de x, no hay problema. Y el máximo absoluto ocurre solo para x igual a 3. Igual a nosotros nos preguntaban por el área máxima. Recuerden que el 0 y el 6 los habíamos agregado, aunque no tenían mucho sentido en el contexto del problema, para poder trabajar con esta herramienta. Pero era de esperar que la respuesta no esté justo ahí, porque de hecho sabíamos que en esos casos el rectángulo se había deformado un segmento, por ende no tenía área alguna. O sea, el área era 0, que de hecho es lo que estamos calculando, ¿no? Y entonces ahí no podían ocurrir los máximos y de hecho era de esperar que ocurriesen los mínimos, que es lo que estamos verificando. Como igual nos preguntaron por el máximo, y bueno, el área máxima es 9 y ocurre cuando el x vale 3. Cuando el x vale 3, el IVA también va a valer 3, vuelvo un gacho para atrás. El I era 6 menos x, cuando el x vale 3, el I también, que es la cuenta que está acá. Y bueno, si el x vale 3 y el y vale 3, estamos trabajando con un cuadrado. O sea, es un rectángulo, como tiene su base y su altura iguales entre sí, es un cuadrado. A veces a algunas personas les hace ruido esto de que el resultado sea un cuadrado, porque hacen la distinción entre cuadrado y rectángulo. Lo cierto es que los cuadrados son rectángulos. O sea, los rectángulos son las figuras geométricas que tienen 4 lados y sus 4 ángulos rectos, ¿sí? De 90 grados. Los cuadrados cumplen con esta condición. Y a eso se le agrega que tengan sus 4 lados iguales.
¿De otro tema me quieren preguntar? Profe, Sí. yo estoy medio trabado en el ejercicio 7 de la página 216. No sé si también lo podríamos ver ahora. O lo pregunto en el Classroom. No, lo podemos ver. Espera, Ahí está. Bueno. Así. Los rectángulos que se inscriben en una circunferencia son así. Sí que tienen los bueno, lo estoy haciendo a mano, así que va a salir medio mal, pero que tienen sus vértices sobre la circunferencia. Bueno, obviamente me quedó chueco, pero se supone que ahí cierra bien. Cuestión que al estar inscriptos, que en este dibujo no se está viendo porque me quedó re chueco, pero la diagonal del rectángulo, que además me quedó medio cuadrado, pero puede ser también, a ver si puedo cambiar de color, podría ser algo así. También es un rectángulo inscripto en la circunferencia. Las diagonales de los rectángulos inscriptos pasan por el centro de la circunferencia y en definitiva son diámetros de la circunferencia. ¿Sí? Este es un diámetro, este es otro diámetro. Con lo cual, si uno llama x a la base e y a la altura, por Pitágoras nos queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a el diámetro al cuadrado, que el diámetro es de 8, porque si el radio vale 4, entonces, a ver, x al cuadrado, pensando que x es la base, más y al cuadrado es igual a 8 al cuadrado. Ese sería como el vínculo que hay, como recién teníamos 2x más 2y igual a 12, es el vínculo que hay entre x e y. Y después, si queremos ver cuál es el de área máxima, lo que estamos buscando es maximizar la función área, que es la misma de recién, ¿no? Es x por y. Solamente que el reemplazo del y o del x va a quedar distinto porque la condición es distinta. Eso no sé si lo habías pensado, si ya lo habías pensado y te trabaste en las cuentas, o si con eso ya podés arrancar. Intento arrancar con eso. Te hago la pregunta, ¿ahí el valor de x podría ser igual al diámetro o no? Ah, sí, dónde se mueve el X, eso es importantísimo en estos problemas. No solamente ver la condición y lo que quiero maximizar, sino ver en dónde se mueve o qué valores puede tomar y la variable con la que estoy trabajando. En este caso, que yo llamé X a toda la base, tendría que decir que está entre 0 y el diámetro. ¿Sí? Pero bueno, depende cómo uno también piense cuál es la base y cuál es la altura. Yo acá, llamándole x a la base e y a la altura, no estoy pensando en los xy que me arrojan el sistema de coordenadas. ¿Sí? No estoy pensando en el xy de este punto, que es otra forma de pensarlo. Yo al estar tomando que todo esto es x, el x está variando entre 0, que sería el caso en que, y en este ejercicio nos pasa lo mismo que en el de recién del perímetro. Como estoy trabajando con un intervalo acotado, puedo cerrarlo, aunque en el contexto del problema no tenga mucho sentido, pero es cierto que yo puedo estar pensando que este segmento es un rectángulo de base 0, con x igual a 0, y que este segmento es un rectángulo con base 8 y altura 0. Así que pensado así, el x estaría entre 0 y 8, intervalo cerrado.
Y bueno, repito lo mismo de recién, no es la única forma de pensarlo, se puede pensar de otras maneras, se va a modificar un poco esta expresión y el intervalo, o sea, la conclusión va a ser la misma. Lo que pasa que va a haber modificaciones leves en el procedimiento. Perfecto, profe, gracias. Bueno, ¿de qué? Mm.